Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en unos documentos, la verdad fascinante, sobre una de las figuras más influyentes de la historia, Jesús de Nazaret. Ujú. Tenemos dos textos de una organización, Civic ODM, que lo abordan desde ángulos que se complementan de una forma muy potente. Sí, El primero es casi un mapa del poder de su época. O sea, el Imperio Romano, los reyes locales, las autoridades religiosas. Vamos, un auténtico polvorín. un escenario muy complejo. Y el segundo, bueno, el segundo se enfrenta a una pregunta mucho más directa, más moderna. ¿Existió realmente? ¿Qué pruebas tenemos más allá de la fe? Claro. Nuestra misión hoy es, pues, conectar esos dos mundos, el contexto histórico que lo rodeó y las evidencias que nos han llegado de su paso por él. Y lo que es realmente revelador al juntar estas dos perspectivas es que nos obliga a bajar a tierra. Según estas fuentes, la historia del cristianismo no arranca con un mito etéreo, ¿sabes? Ujú. Fuera del tiempo y del espacio. ¿No es un cuento? No, para nada. Arranca en un lugar muy concreto, Judea, bajo un emperador muy concreto, Tiberio, y con una serie de personajes, Pilato, Caifás, Herodes, tomando decisiones muy reales con consecuencias, bueno, históricas. Es eso. Es el choque entre la gran historia, la de los imperios, y el drama humano a pequeña escala. Exacto. Exacto. Un drama que se desarrolla en un escenario abarrotado. De acuerdo, pues vamos a meternos en ese escenario. Y hay que empezar por el actor más grande, el que lo dominaba todo, Roma. Ujú. El primer documento sitúa el nacimiento de Jesús bajo el mandato de César Augusto, el artífice de la Pax Romana. Y aquí ya señala una ironía increíble desde el principio. Es una paradoja fascinante. Un decreto imperial, un censo organizado por Roma para afianzar su control y recaudar impuestos, es lo que provoca que una familia humilde, la de José y María, tengan que viajar a Belén. Claro. Y al hacerlo, sin que el emperador lo sepa ni le importe en absoluto, vamos, se cumple una antigua profecía judía sobre el lugar de nacimiento del Mesías. Es alucinante. Es como si el poder más absoluto del mundo, en su ejercicio de dominación burocrática, se convirtiera sin querer en una pieza de un puzzle que no comprende. Totalmente. Y esa es una de las claves teológicas que ofrece la fuente. La idea de que Dios no actúa a pesar de la historia humana, borrándola o suspendiéndola, No. sino que actúa a través de ella, con toda su complejidad, sus contradicciones. La vida pública y la muerte de Jesús ya no ocurren bajo Augusto, sino bajo su sucesor, el sombrío Tiberio. Cierto. Y el Evangelio de Lucas se toma muchas molestias en anclarlo todo en ese momento preciso, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea. O sea, no es casualidad. No es un érase una vez en un país lejano. Es un esto pasó aquí y ahora. Exacto. Está diciendo, el reino de Dios que vengo a anunciar no es un sistema político alternativo que competirá con Roma en su propio terreno. Ajá. Es una realidad de otra naturaleza, que cuestiona la lógica misma del poder imperial. Es la lógica del servicio desde abajo, frente a la dominación desde arriba. Y ese conflicto, claro, es inevitable. Y ese conflicto se ve de forma mucho más cruda, más personal, cuando bajamos del nivel imperial al poder local de Judea. Ahí los documentos nos presentan a Herodes el Grande. Y la imagen que pintan es, aterradora. Herodes el Grande es el arquetipo del tirano paranoico. No era un rey por derecho propio, era un rey cliente puesto ahí por Roma. Su legitimidad era frágil y él lo sabía. Y eso le consumía. Vivió obsesionado con cualquier posible amenaza a su trono. Llegó a ejecutar a su propia esposa y a varios de sus hijos por simples sospechas de traición. Madre mía. Con ese historial, el episodio de la matanza de los inocentes que narra el Evangelio de Mateo, aunque no esté corroborado por otras fuentes, la verdad es que encaja perfectamente con el perfil psicológico del personaje. Claro. La idea de un rey recién nacido le tuvo que sonar a conspiración directa. Es la máxima expresión de ese choque de lógicas. El poder del mundo, armado y paranoico, que se siente amenazado no por un ejército rival, sino por la vulnerabilidad de un bebé. Es tremendo. Es el poder que, para protegerse, necesita destruir la inocencia. Y su linaje no mejoró mucho. Su hijo, Herodes Antipas, representa otra cara del poder, quizá más moderna. ¿A qué te refieres con más moderna? Bueno, el documento lo describe como el poder frívolo, cínico. Herodes el Grande era brutal, pero se tomaba su poder muy en serio.
Antipas parece más un espectador. Ah, Es el responsable de la muerte de Juan Bautista, pero no por una gran razón de Estado, sino por un capricho durante un banquete, para no quedar mal delante de sus invitados. vaya. Y cuando Pilato le envía a Jesús, su reacción no es de odio ni de miedo, es de curiosidad superficial. Quiere ver un milagro, un truco de magia. Como no lo consigue, se burla de él y se desentiende. Es la indiferencia como forma de poder. Esto no va conmigo, no me interesa, que se encargue otro. Precisamente. Y la fuente extrae de ahí una idea muy potente. Ante la verdad o la justicia, la aparente neutralidad del que se encoge de hombros ya es una toma de postura. Es una forma de rechazo. Y hablando de lavarse las manos, eso nos lleva directamente a la figura quizá más compleja y estudiada de todo este entramado, Poncio Pilato. ¿Sí? El documento insiste en no presentarlo como un monstruo, sino como algo mucho más reconocible, el burócrata. Es el administrador, el hombre práctico. Su única misión, en Judea, una provincia que los romanos consideraban un auténtico quebradero de cabeza, era mantener el orden Que no hubiera líos. y asegurar que los impuestos fluyeran hacia Roma. Todo lo demás era secundario. Los evangelios son unánimes en que Pilato no ve culpa en Jesús. No encuentro en este hombre ningún delito, repite, pero se encuentra atrapado. Atrapado entre lo que ve que es justo y lo que le conviene políticamente, ¿no? Si libera a Jesús, se arriesga a un motín de las autoridades judías que podrían acusarlo ante el emperador Tiberio. Que no era conocido precisamente por su clemencia con los gobernadores incompetentes. Exacto. Y entonces toma la decisión del administrador. Sacrifica a un individuo por la estabilidad del sistema. Su gesto de lavarse las manos es, bueno, un símbolo universal de esa cobardía moral. Totalmente. No es que odie a Jesús, es que no está dispuesto a complicarse la vida por él. La justicia tiene un coste político que no quiere pagar. Esto que dices es clave. El documento subraya una conclusión que te deja pensando. La cruz no es solo el resultado de la maldad activa, de los que odian, No. sino también, y quizá en mayor medida, de la pasividad de los que no se atreven, de la indiferencia del cínico y de la conveniencia del burócrata. Exacto. Es una condena mucho más amplia a la naturaleza humana. Y eso nos deja con el último poder en juego, el que quizá representa el conflicto más doloroso de todos. ¿El poder religioso? ¿El de su propio pueblo? Sí, los textos mencionan a Anás, el anciano sumo sacerdote que seguía moviendo los hilos en la sombra, y a su yerno, Caifás, el sumo sacerdote oficial. Ujú. Ellos representan, según el análisis de la fuente, una religión que se ha osificado. Se ha convertido en una estructura de poder, con sus normas, sus intereses, su instinto de autopreservación, Hasta el punto de que... hasta el punto de que es incapaz de reconocer una manifestación de Dios que no encaje en sus esquemas. La frase de Caifás que recoge el Evangelio de Juan es de una honestidad brutal. Conviene que muera uno solo por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es pura real política religiosa. Es el pragmatismo del que quiere salvar la institución a toda costa. Salvar el templo, la nación, el acuerdo con los romanos. Y para eso hay que eliminar al elemento desestabilizador. Claro. La ironía teológica que señala la fuente es que, al decir eso, Caifás pronuncia sin querer una profecía sobre el sentido redentor de la muerte de Jesús. Pero su intención era puramente política. Es la tragedia de una religión que, para salvarse a sí misma, mata a su Dios. Hemos pintado un cuadro bastante sombrío. Opresión imperial, tiranía local, cinismo, cobardía burocrática, corrupción religiosa. Vamos, un escenario perfecto para que cualquier movimiento acabe aplastado. Y sin embargo, no fue así. La conclusión de esta primera parte del análisis es que Jesús no llega para destruir ese mundo con un poder superior, sino que se sumerge en él, lo asume y lo desenmascara desde dentro. Aceptando ser víctima de todos esos poderes. Exacto, para mostrar su verdadera naturaleza. Vale, hemos construido este escenario histórico tan detallado, tan complejo. La Judea del siglo I era un lugar muy real y muy conflictivo. Ujú. Pero claro, todo esto se cae como un castillo de naipes si el protagonista de la historia nunca estuvo allí. Y esa es la gran pregunta que aborda el segundo documento, la cuestión del Jesús histórico frente al Cristo de la fe. Una distinción que ha generado ríos de tinta. La tesis de este segundo anexo es muy clara y en cierto modo desafiante. Sostiene que una investigación histórica, seria, rigurosa, no es enemiga de la fe.
Interesante. Todo lo contrario, la purifica de leyendas y la ancla en la realidad. Y parte de un hecho fundamental. Hoy día, el consenso académico es abrumador. ¿En qué sentido? En el sentido de que la existencia histórica de Jesús de Nazaret está prácticamente fuera de todo debate serio entre los historiadores, ya sean creyentes, agnósticos o ateos. O sea que es un dato asumido. El documento es muy contundente al respecto. Sostener hoy que Jesús nunca existió es una postura considerada marginal y más ideológica que científica. Entiendo. Pero si dejamos a un lado los evangelios por un momento, ¿en qué se basa ese consenso? ¿Hay gente que escribiera sobre él que no fueran sus seguidores? Sí, y eso es crucial. El texto destaca varias fuentes no cristianas. La primera es Flavio Josefo, un historiador judío que escribió a finales del siglo I. Ajá. En su obra Antigüedades judías menciona de pasada a Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Es una referencia casual pero muy valiosa. Y en otro pasaje, el famoso Testimonium Flavianum, habla de Jesús como un hombre sabio que obró prodigios y fue condenado a la cruz por Pilato. Que este texto ha sido muy debatido, ¿no? Muy debatido. Se cree que fue retocado por copistas cristianos, pero la mayoría de los expertos creen que hay un núcleo original auténtico. O sea, un historiador judío que no era cristiano lo menciona. ¿Y los romanos? ¿Se enteraron de algo? También, el más importante es Tácito, uno de los más grandes historiadores de Roma. A principios del siglo II, escribiendo sobre la persecución de Nerón a los cristianos, explica el origen del nombre. A ver, Dice, cuyo autor, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Tácito despreciaba a los cristianos, los llamaba una superstición detestable. lo que hace su testimonio aún más fuerte, claro. Exacto. No tenía ningún interés en inventarse al fundador de un culto que aborrecía. Y luego está Plinio el Joven, que era gobernador de una provincia romana. Ujú. Y alrededor del año 112 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué hacer con los cristianos. En su carta describe que se reúnen para cantar himnos a Cristo como a un dios. Es increíble, porque ninguna de estas fuentes es, digamos, amistosa. Son neutrales o directamente hostiles, pero todas confirman el núcleo. El núcleo exacto. Hubo un hombre llamado Cristo, fue ejecutado en Judea por Pilato bajo el mandato de Tiberio y originó un movimiento que lo adoraba y que sobrevivió a su muerte. Como Siris o Dioniso. De acuerdo, aceptamos que las fuentes externas confirman su existencia, pero la historia con todos sus detalles nos llega de los evangelios. Y aquí viene la objeción clásica que todos hemos oído. La de siempre, sí. Vamos a ver. Esos libros no son fiables. Están escritos por creyentes. Su objetivo es hacer proselitismo, no crónica histórica. ¿Cómo responde el documento a esta crítica tan razonable? Responde diciendo que esa objeción, aunque comprensible, parte de una idea anacrónica de lo que era la historiografía en la antigüedad y aporta varios argumentos. Vale. El primero es la cercanía temporal. Los evangelios no se escriben siglos después, como las leyendas de otros personajes. Se escriben en un plazo de 30 a 60 años tras la muerte de Jesús. Que para la época es casi inmediato. Para los estándares de la antigüedad es prácticamente inmediato, sí. Significa que se escribieron cuando los testigos presenciales, o al menos los discípulos de esos testigos, aún vivían y podían decir, oye, eso no fue así. Vale. No son leyendas tardías, Pero siguen estando escritos desde la fe. ¿cierto? Y ahí es donde el documento introduce los criterios de autenticidad histórica, herramientas que usan los propios historiadores críticos para analizar los textos. Ajá. Uno de los más potentes es el llamado criterio de dificultad o de bochorno. El argumento es sencillo. Si te estás inventando una historia para glorificar a tu líder y atraer seguidores, hay ciertas cosas que nunca incluirías. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, incluirías que tu líder fue bautizado por Juan Bautista, un bautismo de arrepentimiento como si él fuera un pecador más. No parece buena publicidad. ¿Contarías que tu principal apóstol, la roca de la iglesia, lo negó cobardemente 3 veces? ¿O que en el momento cumbre de su crucifixión gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un argumento muy bueno. Es contraintuitivo. Es como si una empresa, en su anuncio, incluyera que su CEO tropezó al subir al escenario. Exacto. Nadie inventaría un detalle así a propósito.
Solo lo cuentas si de verdad pasó. Y, bueno, no tienes más remedio que ser honesto con los hechos. Exactamente. La presencia de estos detalles embarazosos es una fuerte señal de que los evangelistas no estaban simplemente inventando propaganda, sino que estaban transmitiendo tradiciones que consideraban hechos reales, aunque no siempre les dejaran en el mejor lugar. Vale, entiendo el argumento sobre los detalles incómodos. Pero si le quitamos toda la capa de fe, si un historiador completamente agnóstico tuviera que escribir una sola ficha sobre Jesús, basándose solo en lo que es casi imposible de negar, ¿qué pondría en esa ficha? Pues mira, según la fuente, incluso los estudios más escépticos y minimalistas aceptan un perfil mínimo de hechos históricos. Primero, Jesús fue un predicador judío itinerante en Galilea y Judea. ¿De acuerdo? Segundo, el núcleo de su mensaje era el anuncio inminente del reino de Dios. Tercero, reunió un grupo de discípulos, hombres y mujeres. Cuarto, sus enseñanzas y acciones le llevaron a un conflicto fatal con las autoridades del templo. Y quinto, Y quinto, como resultado, fue arrestado y ejecutado por crucifixión por orden del prefecto romano, Poncio Pilato. El documento insiste en que estos 5 puntos son hoy considerados datos históricos, no una confesión de fe. a partir de ese núcleo de hechos, de un predicador judío ejecutado, todo lo que vino después parece casi inexplicable, ¿no? Tienes a sus seguidores, un grupo de pescadores y gente humilde que han huido despavoridos. Ujú. Su líder ha muerto de la forma más humillante que existía en el imperio. ¿La historia debería terminar ahí? Ese es precisamente el punto al que quiere llegar el documento. Plantea la pregunta decisiva: ¿qué tuvo que ocurrir para que ese mismo grupo de hombres y mujeres, acobardados y escondidos, saliera unas semanas después a las calles de Jerusalén a proclamar a voz en grito que estaba vivo? Y a arriesgar su vida por ello. Y no solo a proclamarlo, sino estar dispuestos a ser torturados y ejecutados por mantener ese testimonio. Algo tuvo que pasar. Ahí es donde la historia y la teología se tocan. Ahí es donde entra el acontecimiento que ellos llamaron la resurrección. El texto no la presenta como un hecho histórico demostrable con una probeta en un laboratorio, claro está, Obviamente. pero sí argumenta que es un acontecimiento que deja huellas históricas. ¿Cuál es? Pues el sepulcro vacío, un hecho que sus enemigos nunca refutaron presentando el cadáver, que habría sido lo más fácil. Claro, se habría acabado todo. La transformación radical de los apóstoles, que pasaron de cobardes a mártires, y el crecimiento explosivo de la Iglesia primitiva en un ambiente de hostilidad. La resurrección se presenta como la explicación históricamente más plausible para ese conjunto de hechos inexplicables. Bien, intentemos atar los cabos de todo lo que hemos explorado. Por un lado, tenemos un retrato increíblemente vivo de un rincón del Imperio Romano, un lugar lleno de tensiones políticas brutales, de intereses, de personajes que toman decisiones basadas en el miedo, la conveniencia. El cinismo, La historia de Jesús no ocurre en una burbuja. para nada, ocurre en el barro de la historia. Y por otro lado, el segundo documento nos dice que el protagonista de esa historia no es una leyenda, sino una persona real, de carne y hueso, Ajá. cuya existencia y muerte violenta están ancladas en la realidad, confirmadas por fuentes diversas y con unos relatos de su vida, que a pesar de estar escritos desde la fe, contienen fuertes indicios de fiabilidad histórica. Y al juntar las dos cosas, la idea que emerge es muy potente. La idea de fondo que conecta ambos documentos es que el mensaje cristiano no habla de un Dios que escapa de la historia, sino de uno que se mete de lleno en ella, Totalmente. que asume la opresión de Roma, la injusticia de Herodes y la cobardía de Pilato, para desde dentro proponer algo radicalmente distinto. Y esa propuesta es una redefinición total de lo que es el poder. Claro. Frente al poder de los césares que se impone por la fuerza, se presenta el poder que se entrega por amor. Frente al que domina, el que sirve. Los documentos que hemos analizado cierran con una reflexión que me parece un gran punto final. Creer no es necesariamente renunciar a pensar, sino atreverse a pensar hasta las últimas consecuencias. Y eso nos deja una pregunta abierta, para seguir dándole vueltas. Si resulta que la investigación histórica rigurosa y la fe no tienen por qué ser enemigas, sino que pueden iluminarse y corregirse mutuamente, como sugieren estas fuentes, ¿qué otras grandes preguntas o figuras de la historia podríamos reexaminar? Claro. No para buscar respuestas fáciles o simplificadoras, sino al revés, para abrazar su complejidad y entender su misterio de una forma más profunda e integral.